Las escamas del destierro. Satoki Futu. Capítulo 1. El juicio en Cryon 7. Las torres orgánicas de Cryon 7 se alzaban sobre la superficie esmeralda del planeta, batiéndose en un compás casi imperceptible para el ojo humano, pero perfectamente armonizado con el orbe del equilibrio que latía en el centro de la gran ciudad reptiliana. Estas estructuras, tejidas a partir de biotecnología viva, inspiraban reverencia. Al observarlas con detenimiento, podía verse como sus paredes respiraban, expandiéndose levemente y contrayéndose con un siseo sordo, en sincronía con la energía del orbe. Aquella mañana, sin embargo, la armonía se sentía tensa, casi quebradiza. Los Kritari que transitaban por la explanada principal lo notaban en el aire, un aroma denso y metálico, señal de que algo alteraba la atmósfera espiritual del lugar. Varios se detenían a contemplar el enorme edificio circular donde se congregaba el Concilio del Equilibrio, preguntándose en silencio cuál sería el desenlace del juicio que, ese día, cambiaría la historia de su civilización. En el interior de la sala conciliar, un recinto circular de muros bioluminiscentes, se hallaba suspendido el orbe del equilibrio, una esfera de luz tornasolada que flotaba sobre un pedestal vivo. Su superficie palpitaba al compás de la respiración colectiva de los Kritari. Cada vez que alguien dentro de la sala experimentaba una emoción intensa, furia, desesperación o remordimiento, el orbe cambiaba de tonalidad, pasando del verde jade al púrpura, del añil al rojo sangre. Esa cualidad era parte esencial de su función, mantener la armonía del planeta vigilando la conexión psicoespiritual de cada ciudadano. Frente a él, con las escamas reluciendo bajo los haces bicolores que emanaban del techo, estaban 7 acusados arrodillados. Sus nombres y facciones se habían vuelto objeto de murmuraciones y controversia en cada rincón de Cryon 7. Gorbek, escamas verde intenso, porte altivo. Era el líder indiscutible de los acusados. Su ambición lo había empujado a guiar a los demás por un sendero peligroso. Sahnira, escamas doradas, mirada hosca. Aún parecía debatirse entre la culpabilidad y el rencor hacia un sistema que consideraba estancado. Kelroth, de piel negra azabache, reputado por su mente analítica. Su gesto de recelo alzaba sospechas de que tramaba algo incluso en ese instante. Shaert, el más joven, con escamas plateadas, temblaba con una rabia apenas contenida. Ferix, escamas rojizas, cuyas crestas se erizaban ante la menor provocación, mostrando un temperamento explosivo. Mirena, de tonos violáceos, mantenía la cola enroscada en un gesto de aparente resignación, pero sus ojos amarillos denotaban una calculada observación del entorno. Ijral, escamas moteadas, casi camaleónicas, que se oscurecían o aclaraban conforme cambiaba su estado anímico. Presidiendo la asamblea se hallaba Satarion, gran sabio del concilio. Sus escamas azul profundo reflejaban la autoridad que le confería el orbe. Al ponerse en pie, el orbe pareció intensificar su fulgor un instante. Muchos sintieron un escalofrío. Era una señal de que el equilibrio del planeta estaba llegando a su punto más crítico. «Ciudadanos de Cryon 7», comenzó Satarion con voz firme. «Hoy nos congregamos para juzgar a estos 7 individuos que, en su afán de poder, han atentado contra nuestro principio sagrado, el equilibrio cósmico». Un rumor sordo recorrió las gradas que rodeaban la sala. Entre los presentes se contaban sabios de alto rango y embajadores de regiones distantes, todos deseosos de presenciar la sentencia. El orbe, como si captara la marea de tensión, vibró con un matiz ambarino. Se les acusa de haber manipulado los canales energéticos planetarios, buscando potenciar sus habilidades metamórficas y alterar la sinergia que compartimos con la biotecnología de Cryon 7, continuó Satarion. A causa de ello, bosques enteros de Rinalhar
se sumieron en un letargo peligroso durante varias horas. La flora lumínica dejó de irradiar energía y la red telepática sufrió interrupciones que desestabilizaron la vida de miles de Critari. En respuesta a estas palabras, el orbe adoptó un tono rojizo. Se oyeron siseos de indignación entre el público. Al invocar aquel suceso, el llamado oscurecimiento de Rin al-Har, Satarión convertía el crimen en algo más tangible, más horrendo. Gorbek alzó el cuello con una arrogancia casi desafiante. ¿Acaso no veis que nuestra raza está condenada a la pasividad?, dijo con un siseo que resonó en la cúpula. El verdadero enemigo no somos nosotros, sino vuestra complacencia. Crión 7 podría liderar la galaxia si abandonara estas limitaciones anticuadas. De inmediato, el orbe se tiñó de un rojo vibrante, como si detectara la pasión oscura en esas palabras. Un murmullo se alzó en la multitud, y un olor acre a adrenalina inundó la sala. Los Critari eran muy sensibles a los cambios de humor, y el fuerte olor indicaba que la tensión había escalado. Sahnira, por su parte, apretó el puño con frustración. Sus escamas doradas parpadearon tenuemente mientras hablaba en un tono más bajo. No queríamos un desastre, gran sabio. Solo buscábamos abrir nuevas vías de evolución para nuestra especie. Miró a Gorbek de reojo, con una mezcla de devoción y resentimiento. Quizá fuimos demasiado lejos. Kelroth chasqueó la lengua con sus ojos fijos en Satarion. ¿No fue un simple capricho?, puntualizó. Estudiamos durante siglos la corriente psicoenergética del planeta. Sus escamas se tensaron. Solo cometimos un error de cálculo. Shaert, en cambio, temblaba. Sus escamas plateadas se abrían y cerraban, signo de un fuerte desajuste emocional. El concilio se niega a evolucionar. Nosotros solo lo aceleramos un poco, nada más. A su lado, Terix soltó un siseo iracundo, con las crestas rojas erizadas, como si esperara el momento de atacar. Mirena mantenía la mirada baja, sus escamas púrpuras emanando un brillo metálico de pura tensión. Israel, con su piel moteada, cambiaba de tonos marrones a grises en un intento de camuflar la turbación que sentía. Tras escuchar estas defensas, Satarion posó la mirada en el orbe. Sus escamas se erizaron levemente. Percibía la creciente desarmonía incluso en la estructura viva de la sala, que dejó escapar un breve crujido. Muchos Critari presentes se llevaron las garras al pecho, reaccionando al mismo fenómeno. Vuestro crimen va más allá de un simple error de cálculo. Habéis roto la sinergia planetaria y puesto en peligro la misma esencia de Cryon 7. Peor aún, pretendíais usar ese desequilibrio para derrocar la sabiduría que llevamos miles de ciclos preservando. Satarion alzó la mano, y el orbe proyectó un fulgor azulado que barrió la estancia. Este concilio, en consulta directa con el orbe, ha determinado que sois impuros. La palabra impuros cayó como un golpe. Varios asistentes se incorporaron con un siseo de consternación. Los implicados guardaron silencio, excepto Gorbek, cuyo porte desafiante se hizo más evidente. Os condenamos al exilio, desterrados a un planeta primitivo, uno cuyos habitantes apenas han comenzado a comprender sus propias fuerzas. Satarion cerró los ojos, y sus escamas se oscurecieron ligeramente. Seréis despojados de toda nuestra biotecnología y de vuestros implantes psicoenergéticos. Únicamente conservaréis vuestra metamorfosis celular, pues es un rasgo natural de nuestra especie. Partiréis en cápsulas criogénicas rumbo a la Tierra, sin posibilidad de volver mientras este concilio exista. De lo alto de la sala brotó un ulular colectivo que resonó en las paredes vivas. El orbe se iluminó con destellos ambarinos y los pilares orgánicos vibraron con desagrado, como si sintieran el sufrimiento de los condenados y la tensión del público. En medio de esa conmoción,
Un detalle no pasó inadvertido para ciertos ojos atentos. Dos sabios del concilio, situados a la izquierda de Satarion, cruzaron una mirada peculiar y desviaron la vista hacia un Critari encapuchado en las gradas superiores. Aquel individuo movió sutilmente la cola y se escabulló por un arco lateral sin ser visto por la mayoría. Una sensación de intriga flotó en el ambiente. ¿Podría existir una facción que hubiera empujado este juicio hacia el exilio para beneficio propio? Bajo la atenta supervisión de los guardias, los 7 acusados fueron conducidos fuera del recinto conciliar hacia la plataforma del exilio. En el trayecto, el pueblo Critari se reunía en los balcones y pasillos orgánicos para ver la marcha. Un soplo de viento caliente agitó las banderas vivientes que colgaban de las paredes, y con él llegó el olor inconfundible del miedo colectivo. La plataforma era un amplio círculo rodeado de anillos energéticos, cada uno alimentado por circuitos de biotecnología subterránea. Allí flotaban 7 cápsulas translúcidas, listas para sumergir a los exiliados en un sueño criogénico. Al aproximarse, Gorbek percibió cómo el aire parecía más denso, cargado de la rabia latente de sus compañeros y de la expectación de los guardias. Zanira soltó un leve suspiro de impotencia. «Lo que dejaremos atrás», murmuró recordando la majestuosidad de Cryon 7 y preguntándose si era un adiós definitivo. Kelroth, por su parte, guardaba silencio, con la mente seguramente activa, calculando posibilidades. A su lado, Saert se atrevió a lanzar una última mirada de desafío a Satarion. Terix seguía sin apartar la garra de su arma ceremonial, de la cual estaba a punto de ser despojado, mientras Myrgenai y Dral intercambiaban una rápida conversación telepática que los guardias no alcanzaron a descifrar. «El exilio es nuestra última misericordia», dijo Satarion con solemnidad. «Pero no os equivoquéis, será un castigo peor que cualquier muerte. Perder la conexión con Cryon 7». Hizo una pausa dolorosa. «Es perder parte de lo que os hace Critari». Con un gesto, ordenó a los 7 introducirse en las cápsulas. A medida que se cerraban las compuertas, un campo de energía envolvió cada cilindro, y las escamas de los exiliados comenzaron a reflejar el azul gélido de la criogenia. El orbe, en lo alto de la ciudad, pareció estremecerse, emitiendo un destello púrpura. Alguien en la muchedumbre siseó de forma apenas perceptible. El orbe sentía la expulsión de estos seres de su red planetaria. Entre el gentío, una figura encapuchada observaba con suma atención. Sus ojos amarillos centellaban de curiosidad y, tal vez, de júbilo. Un sabio del concilio le había dado un leve toque en la cola antes de retirarse, confirmando que el plan avanzaba según lo previsto. Mientras encendía un pequeño emisor, el encapuchado susurró en un tono que nadie más oyó: «La verdadera partida comienza ahora». Un zumbido creciente surgió en la plataforma. Los anillos energéticos se activaron con un brillo carmesí, y uno a uno, los cilindros se elevaron y desaparecieron en el firmamento, dejando tras de sí una estela espiralada de luz. La multitud guardó silencio, contemplando aquellos destellos en lo alto, hasta que no quedó más que el cielo verde azulado de Cryon 7. Satarion respiró hondo, intentando calmar el escalofrío que sentía en la base de sus escamas. Su olfato percibió todavía ese rastro de incertidumbre en el ambiente, mezcla de feromonas de miedo y una extraña nota de excitación. El veredicto estaba dado, el castigo ejecutado. Pero el equilibrio cósmico seguía agitado, y el orbe no dejaba de proyectar un fulgor inestable, como si detectara una grieta mayor en la red que no se había cerrado con el exilio. Para los habitantes de Cryon 7, la vida continuaría. Retomarían sus rutinas y, con el paso de los ciclos, creerían olvidar a los 7. Sin embargo, en los bosques de Rinalhar, aún latía la memoria de aquel crimen.
La flora lumínica recordaba, en su silenciosa comunión con el planeta, que una herida semejante no podía sanar de la noche a la mañana. Y en lo más profundo de los laboratorios del concilio, se conservaba evidencia de las alteraciones genéticas que habían llevado a este desenlace. Si bien la sentencia formal había concluido, los hilos de intriga comenzaban a tejerse con mayor fuerza en Cryon 7. Unos aseguraban que el exilio era un mero disimulo, una manera de deshacerse de posibles rivales. Otros creían que los 7 encontrarían en la Tierra el terreno propicio para prosperar en el caos. Y un puñado de sabios, entre los que se contaba Satarion, temía que la expulsión no fuese sino el primer movimiento de un juego político más amplio, orquestado por facciones disidentes que ansiaban expandir su poder más allá de los límites de Cryon 7. Mientras las cápsulas de los 7 se perdían en el firmamento, la figura encapuchada emergió entre los pasillos subterráneos de la ciudad, donde las paredes vivas emanaban un resplandor tenue. Se detuvo junto a un ventanal orgánico y contempló la última chispa de luz que cruzaba la atmósfera. Luego dejó escapar un leve siseo de satisfacción. «Los sabios creen que han restaurado la armonía», musitó, «pero no saben que el verdadero desequilibrio apenas comienza». La estructura se estremeció un instante, como si en el subsuelo se hubiese producido un pulso anómalo. Algún guardia habría sentido esa sacudida, pero no lograría identificar su origen. El orbe, desde su trono luminoso, proyectó un parpadeo violáceo que muchos confundieron con un simple reflejo. No obstante, en el corazón de Cryon 7 se había abierto la posibilidad de una contienda silenciosa, una facción desconocida, tal vez una conspiración que se deleitaba con el resultado de aquel juicio, se disponía a mover sus piezas con mayor libertad. En el aire, el aroma denso y metálico permanecía, mezclado con la despedida amarga del exilio. Así terminó el juicio, y con él empezó a escribirse un nuevo capítulo en la historia de los Crithari, uno en el que 7 seres destinados a la Tierra podrían sembrar el caos, o quizás descubrir una senda que ni ellos mismos imaginaban. Pero sin duda, la presencia de planes ocultos y la fractura del orbe marcarían para siempre el destino de 2 mundos que jamás volverían a ser los mismos.